Vamos a meternos con el tema de las sociedades anónimas deportivas, el proyecto que se presentó y que fue el decreto que ya estaba avalado por el decreto de necesidad y urgencia del 70 del 2023, el decreto que firmó Milei en diciembre, con esa cantidad, centenares de artículos que modificaban una reforma constitucional encubierta, la definieron muchos y muchas, definición que acompañamos desde aquí, y que todavía está vigente. Todavía está vigente, a pesar de haber sido rechazado en una de las cámaras, todavía en diputados no se trata. Y no se debate, y no se discute, y no se hacen esfuerzos para que llegue a la sociedad lo que está pasando con ese DNU que todavía está vigente y que ya contemplaba la posibilidad esta que ayer efectivizó el gobierno con la firma del decreto, la publicación en el boletín oficial del decreto que habilita la posibilidad de las sociedades anónimas deportivas de cambiar la figura jurídica en el mundo del deporte, de asociaciones civiles sin fines de lucro, que es la que rige hasta hoy, para habilitar el ingreso de los capitales privados a través de las sociedades anónimas deportivas. Escuchemos cómo lo presentaba Cunio Libarona, el ministro de Justicia, que fue abordado en la presentación por un colega, un periodista, que le recordó cuál era su postura cuando era dirigente de Racing, todavía lo es, pero que era contradictoria con esto que acaba de firmar. Bueno, veamos ese momento. Sabemos de su fanatismo por el club Racing, del que fue candidato a presidente en 2014. Actualmente integra la comisión directiva como asesor legal y participó en la redacción del Estatuto de Racing que prohíbe las sociedades anónimas deportivas. Le quería consultar cómo vive esta contradicción ahora con este impulso de la SAD y qué cambió en ese entonces, donde estaba en contra de la SAD y ahora a favor. Muchas gracias. Buenísima la pregunta, la estaba esperando. En realidad una aclaración. Yo en el mes de noviembre renuncié a la parte de legales, se hizo cargo el doctor Rockman por acta pública y me quedé con algo que me apasiona, que es la educación. Tengo el colegio de Racing a cargo y no le puedo dar la atención que le daba antes, pero es una gran vocación que yo tengo. O sea, legales no tengo nada que ver. Bondades del nuevo sistema que propone el presidente Milei. Primero, libertad, que los asociados elijan. No todos los clubes lo necesitan. Muchos, como Racing, que es un club muy bien administrado y ordenado, y sus asociados son sus dueños, yo puse en el artículo 3 que estaba prohibido hacerlo, sin perjuicio de que una ley superior, como un decreto presidencial, está sobre un estatuto de una asociación civil. Pero cada club elige. Así son los dueños, los asociados, quienes van a votar, y cada estatuto elige. Clubes importantes, Boca, River, que tienen ingresos considerables, Racing, que está bien administrados, tal vez digan sus asociados, de ninguna manera quiero este sistema, pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere y es imprescindible porque no le da la economía y va a implicar un gran mejoramiento. Bueno, el nivel de hipocresía no sorprende en este personaje. Por supuesto que son todas falacias, ¿no? Lo que plantea respecto de la figura, de las administraciones, la posibilidad de esta que dejan abierta. Y bueno, algunos, el que decide, el que quiera sí, el que quiera no. Eso generaría un desequilibrio gigantesco en lo que tiene que ver con el mundo de las competencias, ¿no? Profesionales. Pero el mundo del deporte y de los clubes, de las asociaciones civiles sin fines de lucro, no es solamente el de la alta competencia. La función social de los clubes en nuestro país, desde los clubes de barrio hasta los clubes con deportes profesionales, las instituciones más grandes, se destacan justamente y tienen una diferencia sustancial
que los caracteriza por la función social. Eso es lo más importante que hacen los clubes, desde el más pequeño hasta el más grande. La función social que cumplen en la promoción de valores, en la contención de diversos sectores, en la sociabilización, en la formación. Bueno, eso en el mundo y en el concepto del negocio no existe, no ocupa un lugar destacado. ¿Por qué un empresario habría de destinar recursos para algo que no le dé ganancia? ¿Dónde sucede eso? No sucede. Entonces, esta gente a lo que apunta es a ensalzar, entronizar el concepto del negocio, el disvalor del negocio por sobre otras cosas. Eso es un disvalor en la escala de las relaciones humanas, en la escala de buscar establecer parámetros de equidad social, de justicia social. Claro, son justamente las cosas que le molestan a Javier Milei, que pregona el individualismo, el sálvese quien pueda, el negocio por el valor del dinero por sobre cualquier otro valor. Y es muy curioso cómo en nuestra sociedad uno encuentra personas que de pronto están respaldando esos dichos de Milei es así, y en su accionar cotidiano no son así. Porque si algo caracteriza a nuestro pueblo, a la inmensa mayoría, es su capacidad de solidaridad, su empatía con el sentimiento y lo que le pasa al otro, a la otra. Eso es un sentimiento mayoritario en la Argentina. Se expresa en hechos reales, concretos, esa solidaridad a lo largo de los años. Y encuentra en lugares como los clubes canales de expresión muy claras. En los clubes donde no está en discusión todo el tiempo la política o la cuestión de qué partido sos. No. Tenemos esta asociación, nos queremos ocupar de que funcione bien, de sostenerla, de que puedan ingresar cada vez más pibas, más pibes, brindarles mejores servicios. Entonces está el deporte y aparte está el tema de la salud, y entonces aparece el tema de la contención en función de lo que sucede con el sistema educativo, y algunos se animan a tener establecimientos educativos, y nadie hace eso en función del negocio, ¿no? Lo hace en base a la responsabilidad que siente por formar parte de una comunidad, de su comunidad de referencia, la más pequeña, en el caso de un pequeño club de barrio o una sociedad de fomento, hasta las instituciones más grandes. No es que a River Plate, tener el instituto de formación, el instituto educativo del que goza, que es un colegio secundario, no es que le dé ganancia. A Vélez, que tiene una excelente escuela, no le da ganancia tener eso. A Estudiantes de La Plata, todos los clubes independientes, digamos, no dan ganancia, no lo hacen por la ganancia. Y eso se repite, reitero, desde el más pequeña, de la más pequeña de las sociedades de fomento hasta el más grande de los clubes con deporte profesionales. A ese sentimiento, a esa realidad solidaria de la mayoría, de la inmensa mayoría del pueblo argentino, le quieren disparar al corazón, con proyectos como este, por ejemplo, el de las sociedades anónimas deportivas, que lo único que establecerían serían distorsiones, aún en el mundo de la competencia. Aún en el mundo de la competencia. Otra cosa es evaluar y debatir, discutir acerca de la gestión, si es buena o si es mala. Bueno, uno puede tener asociaciones civiles sin fines de lucro que están mal gestionadas, que generan deudas, y puede tener asociaciones civiles sin fines de lucro que están excelentemente bien gestionadas. No tiene que ver la gestión con la figura jurídica. Sí tiene que ver con una cuestión de valores humanos. ¿De qué tipo de sociedad queremos? El decreto de necesidad y urgencia de Milei dice que debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles, debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas. Debe simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina.
legitimar la obscenidad del lavado de dinero, ¿no? La obscenidad de los valores que se observan, por ejemplo, en el fútbol profesional. Dice que señala que puede ser opcional, que debe ser opcional, que será opcional solo para aquellos que así lo deseen, y apuntó contra los que romantizan la pobreza. Romantizan la pobreza. Qué bárbaro, es como lo que hablábamos ayer de Kravitz, ¿no? Por supuesto que uno empieza a escuchar en diversos medios, en diversos espacios, lugares, comentarios que dicen, bueno, y bueno, que hay que pensarlo, puede ser, ¿no? Entonces, hay una actitud en muchos, en muchas, de concesión permanente a este tipo de ideas. Entonces, bueno, uno es tolerante, es democrático, y a ver qué dicen, bueno, analicemos, bueno, capaz que un poquito. Y estos sectores del privilegio en el mundo no dudan, no dudan, avanzan, van por más todo el tiempo. Ellos no están abiertos a poner en duda alguna de sus ideas centrales en función de tener cada vez más, en función de construir sociedades cada vez más injustas. Hay una vieja frase que mencionó hace muchos años un militar golpista, Aldo Rico, que decía, la duda es la jactancia de los intelectuales, ¿no? Entonces, se burlaba de eso. Y hoy, no solo en este tema de las sociedades anónimas deportivas, sino en muchos temas de la agenda política, social, de derechos humanos, económica, uno se encuentra con muchas personas que dicen, bueno, como se perdieron las elecciones, como ganó la derecha, y bueno, ¿no? Capaz que sí, capaz que un poco, que hay que discutir esto, y a mí me parece que no, porque se abre la puerta, hay que discutirlo desde un lugar de firmeza en base a las convicciones que cada quien tenga. La derecha, las derechas, no ponen en duda lo que piensan. No ponen, ejecutan sus políticas y sus prácticas contrarias a los intereses de las mayorías. Pero escuchemos, hace unas semanas atrás, el día 3 de julio concretamente, hubo una reunión en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, en la cual integra una diputada libertaria, la diputada Juliana Santillán Juárez, una diputada joven del interior del país, que tiene posturas bien retrógradas en la mayoría de los casos, y hablaba acerca de las sociedades anónimas deportivas en ese encuentro que se realizó con representantes deportistas, amateurs, deportistas olímpicos, con todas las confederaciones, pero bueno, ella aprovechó para hablar en ese contexto del proyecto de las sociedades anónimas deportivas que empujó y presentó en la Cámara de Diputados. Esto sucedió, insisto, el día 3 de julio, hace poquitos días atrás. Escuchémosla en un fragmento. Es la posibilidad de los clubes de salir del desfinanciamiento de sus propias deudas, de tener tribunas, cancha, compra de jugadores, que de otra manera sabemos no se puede con la cuota de los socios. Está regulado, es vigente y es ley, es el decreto. Conozco perfectamente la actividad de los deportistas de élite porque tengo justamente uno de mis asesores, es Juan Curuchet. Conozco mucho la cuestión del ENAR y no tiene ningún impedimento para ser partícipe de esto que pide el presidente Milei, que es que el privado entre y haga lo que sabe hacer, que es sacar sistemáticamente de la pobreza, no solamente a los clubes, sino a cada individuo. Esa es la inversión privada. Las condiciones las ve cada entidad de cómo funciona. Hacia eso vamos. Y hacia deportistas de élite que sabemos que en Argentina viven afuera. No salgamos de la realidad que los cracks de la Argentina fueron formados por ligas extranjeras de fútbol, en el caso del fútbol, no se han formado en Argentina, por ejemplo, Messi, Diego Armando Maradona, todos se han ido a Europa. Eso es una realidad, en algún caso. Esto no es un tema, por eso nosotros decimos...
Estamos dando ejemplos, estamos hablando, son ejemplos. Son ejemplos. Bueno, vamos a... No es para polemizar, pero quería hacer este punto porque el ENAR no escapa a la posibilidad de recibir financiamiento. Vamos a escucharnos. No es un tema político, es información. Volvamos. El ENAR... Ay, Dios. Bueno, no es un tema político, es información. Información falsa, por supuesto. Pero es información. Falsa. Información. Dice, todos los deportistas se forman allá. Por ejemplo, Diego Armando Maradona. Pone Messi, que es una rara avis, realmente. A pesar de que hay que tener en cuenta que Leo Messi surgió, fue captado en un club de barrio, en Rosario. Y después todos son formados afuera, todos nuestros deportistas son formados afuera, no acá. Mirá vos. El mercado que viene a salvarle la vida a la gente, ¿no? El privado que es el que hace... bueno, entonces, esto que dice esta diputada deja bien en claro, ¿no? La falacia y la búsqueda de argumentaciones de todo tipo para consolidar las posibilidades del negocio por sobre las posibilidades de los derechos sociales. El año pasado la Asociación del Fútbol Argentino emitió un informe de los clubes, un largo informe. En algunos de los párrafos de ese informe señalaba que una de las críticas al modelo de asociación civil ha sido que no son clubes lo suficientemente profesionalizados. Eso resulta extraño, ya que luego toman como modelo una liga en donde sus dos clubes más grandes son asociaciones civiles, como el Real Madrid o el Barcelona. Esto dice el año pasado la AFA, y esto es interesante, porque ponen como modelo ¿no? la SAD para poder, bueno, Real Madrid, Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna son 4 ejemplos de clubes en la Liga Española que son asociaciones civiles sin fines de lucro y que mantienen ese formato. La AFA también se pregunta en aquel informe si hay un modelo ideal de gobernanza y administración para las instituciones, y dice no. Sin embargo, habla y reivindica la historia de las sociedades civiles sin fines de lucro, dice que, entre otras cosas, son controladas por la Inspección General de Justicia, por la AFIP, por las direcciones de rentas, por los organismos laborales y previsionales, las auditorías externas y que son las que contratadas por los propios clubes. Es importante mantener los clubes como asociaciones civiles, son el motor para formar y potenciar los talentos deportivos, como así también un factor clave de contención social para muchas familias, niñas y niños. Bueno, terminaba ese documento diciendo los patrimonios históricos de los clubes no están a la venta, porque claro, esta gente viene con esta idea que terminaría avasallando, destrozando, algo que no construyeron los que están hoy en los clubes. No, los clubes en Argentina tienen una historia más que centenaria. Tienen más de 100 años de existencia. Todos construidos y constituidos con mucho esfuerzo y con esta mirada, con este concepto del que venimos hablando, que es la mirada y el concepto de la solidaridad, de crear comunidad. En la comunidad de referencia, las comunidades más pequeñas, algunos han crecido, más, menos. Ese es el concepto, no el negocio. El objetivo no es el negocio. El objetivo es, si se quiere, entre otras cosas, mente sana en cuerpo sano. Bueno, el Barcelona, por ejemplo, el Barcelona, del cual hablábamos recién, tiene más de 140.000 socios, 143.000 hace unos años, 145.000, en fin. Tiene decenas de actividades deportivas distintas, todas o muchas de ellas en primerísimo nivel, donde también se ha destacado en el básquet, en el fútbol sala, en fin, en diversas disciplinas. Se ha cansado de ganar títulos en cada una de esas disciplinas. Y es una asociación civil sin fin de lucro, todavía, mire, y hay presiones, hay presiones y presiones. Y compran jugadores, que es toda una mentira, todo ese negociado que es el fútbol profesional, pero que es otra cosa. Bueno,
Dicho esto, y para cerrar este tema hoy, vamos a seguirlo seguramente, porque nos interesa mucho en la temática. Vamos a compartir un video muy interesante. Hay un sitio en las redes sociales que es el 9 de Nepal, donde hace una edición con declaraciones de Julio Garro. Julio Garro es el subsecretario de Deportes de la Nación. Fue intendente de La Plata hasta diciembre del año pasado, de la ciudad de La Plata, y ahora es subsecretario de Deportes de la Nación. Y intenta explicar el funcionamiento de las sociedades anónimas deportivas en la señal TN. Y el 9 de Nepal construye esta pieza para que nos sonriamos un ratito al menos. La vemos. Arsenal. Arsenal. Ajá, Sí, ¿No? ¿qué pasa? Bueno, se sienta con un privado, ajá, acuerdan una inversión ajá, en determinado tiempo, ajá, discuten un contrato, acuerdan un contrato ajá. de la forma que fuese, porque no es SAD y solamente SAD. Opa. Dice, a cambio de esto, ¿vos qué me das? Esta. Bueno, yo quiero una cancha nueva, 50 palos verdes. ¿En cuánto recupero yo esto? En 20 años. Bueno, necesito los derechos federativos del plantel superior de tu equipo para que si nos va bien, porque te puede ir mal. Uy, nos rompieron el orto. Esto es igual que abrir una cervecería. Invertimos los dos y no fue mal. No, porque muchas veces uno escucha por el lado, pero tal club fue privado y se fundió. La carnicería da vuelta de casa cerró porque le Igual fue no es mal. raro porque comparar un club con una carnicería. No, bueno, pero está pero lo que bien. digo es un ejemplo. Total, la gente que sabe. Bueno, es brillante, brillante. Total, la gente que sabe, trata de explicar lo inexplicable. Este hombre es el subsecretario de Deportes de la Nación. ¿Te das cuenta que le quieren meter la mano en el bolsillo? Está claro, ¿no?